de alguna otra manera aprender lo que ella nos pueda enseñar y obviamente aplicar en nuestras vidas. Voy a pedir a mi hermano, a ver, al menos hermano Alberto Córdoba, ¿está por ahí? Si nos Sí, puede, acá estoy. hermano, si fuera tan amable, dirigir en esta primera oración para luego dar paso a nuestro hermano José Díaz. Oremos. Sí, perdón que apague el video porque tengo No poca se preocupe. conexión, pero al No se menos así. preocupe. Okay, gracias. No hay problema. Oremos todos, gracias. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre toda la bondad que recibimos de tu mano en poder amanecer cada día, Señor. Sabemos que sin ti, Señor, nada somos y recorremos este difícil camino que hemos elegido, Señor, de tratar de mejorar en nuestras vidas cada día, no para ser visto de los hombres, sino para poder presentarnos a ti fielmente o más fielmente cada día. Agradecemos, Señor, por las personas involucradas en este trabajo. Gracias, Señor, porque tenemos este medio y que pudimos, Señor, conocer a muchos hermanos y escuchar de muchas de las palabras. Te rogamos tener, Señor, el entendimiento, la mente puesta en tu palabra y tratar de asimilar, Señor, cada palabra que escuchemos porque sale de tu boca. Sabemos que el mundo pasa por un momento difícil. Tus hijos, en el cual vivimos transitoriamente por este mundo, sin pertenecer a él, tal vez muchos sufriendo necesidades, sufriendo enfermedades, pérdidas de familiares cercanos, el cual sabemos que muchos están en tus brazos, pero muchas veces la falta de la presencia física trae algunas consecuencias, ¿no es cierto?, de temor, de tristeza. Queremos, Señor, que tu mano esté con cada uno de ellos y que podamos ser cada uno de nosotros instrumento en tus manos para llevar a ellos una palabra de aliento o la necesidad requerida. No sabemos, Señor, por qué permites todas estas cosas en el mundo, pero si es para estar tan abajo que el único lugar que nos queda es mirar hacia arriba, queremos dejarlo en tus manos, Señor. Acompaña especialmente al hermano que hoy trae tu palabra, que nosotros podamos tener nuestra mente puesta solamente en ti, Señor, y lo que tú quieres. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Pues bien, ya lo había dicho, nuestro hermano José Díaz nos va a traer el estudio esta tarde. Hermano, muchas gracias nuevamente, que el Señor le bendiga a usted y esperamos que el Señor le ilumine para que sea instrumento de este Creador y seamos nosotros beneficiados con esta palabra bendita que son ese evangelio precioso que tiene, ¿verdad?, nuestro Dios. Así que, hermano, adelante. Voy a aplicar si quiere compartir pantalla, ya está activado ya la aplicación. Ahí está. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. ¿Sí se oye? Sí, hermano, se oye y Sí. se ve la pantalla, sí. Ok. Un saludo para todos mis hermanos. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y este tema que quiero compartir, pues me llama mucho la atención porque quisiera traer a memoria lo que realmente somos y lo que muchas veces olvidamos de lo que somos. Pero a pesar de que vivimos experiencias muy distintas, cada uno de nosotros en nuestro espacio donde habitamos, indiferentemente, Dios nos recibe en el momento de la obediencia como sus hijos. Y es grande, ¿no? Saber que el creador de este mundo, el que nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo una aceptación en su familia. Nos tilda a cada uno de nosotros como hijos e hijas.
de Él. El simple hecho de imaginar que somos hijos de Dios debe impactar nuestras conciencias y darnos cuenta el lugar donde estamos nosotros actualmente. El simple hecho de valorar eso me da a mí el deseo de seguir adelante, de esforzarme, de ser obediente en todo lo que Dios me dice. Porque el ser llamado hijo de Dios debe ser para cada uno de nosotros el motor para seguir adelante. Dios no es nuestro Padre simplemente para exigirle o pedirle. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Él. Él ya hizo todo por nosotros en todos los sentidos, del simple hecho de dejarnos la oportunidad de entrar al cielo mismo a través del sacrificio de Cristo. Eso es algo de valor para cualquier persona. En este caso, para nosotros que siendo cristianos, debería ser algo de vital importancia y de compartir esta experiencia con cualquier persona y darle a demostrar el significado inmenso que se llega a decir ser hijo de Dios. En primer lugar, entonces, el tema sería, no todos somos hijos de Dios. De eso lo vamos a hablar entonces. En primer lugar, entonces tenemos en una cita de 1 de Juan 3:1 y la Biblia dice así, de esta manera. Creo que está saliendo alguna imagen. Okay. Y dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando yo leo este versículo de 1 de Juan, veo el amor de Dios. El amor de Dios es incomparable. No existirá un amor como el de Dios hacia la humanidad. Y el darnos esa oportunidad de que seamos llamados hijos de Dios. Hay personas que todavía no tienen bien definido lo que es el concepto de ser llamado hijo de Dios. Y usted lo pudo haber comprobado con tantas conversaciones de personas en la calle cuando la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, como dice el versículo, ¿usted conoce a Dios? ¿Lo conoce simplemente por la experiencia o la crianza que le dieron sus padres de que existe Dios? ¿O usted se ha abocado a escudriñar las escrituras para saber quién es Dios? En este caso, Dios el Padre, como dice la escritura. Entonces, el conocer a Dios debe ser el impacto más grande para la persona, saber que el Padre, por ejemplo, ya va a un lugar y tiene sus hijos y de repente hay una multitud donde están sus hijos y se extravía uno de ellos dentro de la multitud. A veces hay desesperación, por ejemplo, en el caso de uno, lo estoy tratando de enfocar de esa forma y ver la connotación que tiene el padre para con un hijo. Dentro de la multitud, usted busca a su hijo y lo reconoce donde esté. Yo lo comparo así, como Dios nos ve a nosotros, dentro de la humanidad en la cual habitamos, de las miles de personas que existen a nivel mundial, Dios conoce a sus hijos también, donde estén. Y eso debe ser motivación para todos. Por eso nos animamos, por eso somos hermanos. Sabemos perfectamente que pertenecemos a la familia de Dios en los cielos. Y Dios nos dio un lugar en su familia. Trate de imaginar eso de que usted es conocido por Él. Debe ser de verdad que no tiene cabida en nuestras mentes el significado tan maravilloso de ser conocido por Dios y que Dios nos conoce a nosotros como sus hijos. Eso es lo que trata de animarnos el apóstol Juan cuando escribió, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vivimos en un mundo que no conoce a Dios. Vivimos en un mundo que trata de perdernos en Él. Vivimos en un mundo donde yo soy responsable como hijo de Dios de mantenerme al lado de Él, al lado de mi Padre. Y eso es
lo que estamos tratando de mostrar. Yo muestro mi sacrificio de mantenerme con Él, de ser conocido por Él, de ser obediente a Él y de esforzarme en agradarle a Él todos los días de mi vida. Seguimos. Aquí en 1 Juan 1 y versículos del 11 al 13 nos conseguimos con esta lectura, y el amor de Dios empezó a manifestarse. Y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esa es la versión de la Biblia de las Américas. Pero Perdón, vamos hermano, a tratar de... Señor. se está proyectando. No se ve lo que se está leyendo. No se ve. O seré yo. Se ve solamente la página, una página, pero no corre la diapositiva en realidad. Eso, no están pasando. Aquí se ve. Disculpe. No. Se ve una pantalla congelada. ¿Sí? Bueno, estoy en Juan 1, 11 al 13. Ahí Juan, sí se vio un pedacito. debe ser el internet, hermano. Disculpen. El internet casi no está muy bien aquí hasta esto. Pero trato de ubicarme en la lectura para que ustedes también puedan apuntar allí. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Trato de enfocar la idea y decir que Dios envió a su Hijo a todos los que estaban perdidos, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, es decir, el alma de la persona por causa de sus pecados. Pero en el tiempo en que vino Jesús, vino con ese propósito de salvar, porque él iba a ser el salvador del mundo, en este caso el salvador del pueblo, que fue una de las encomiendas que tenía para la humanidad. Y el mundo le desechó, el mundo no le recibió, el mundo no aceptó quién era Jesús. El mundo dio el derecho, no todos, pero los que le conocieron tuvieron el privilegio, pero los que le rechazaron perdieron el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y el tiempo no ha cambiado en cuanto a las personas. Las personas siguen rechazando a Jesús. Las personas siguen sin entender el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Esa oportunidad, pues, que no nace de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de hombre, sino de Dios. Y esto es lo más maravilloso, de que a través de Jesús la persona adquiere o se identifica con Dios como su hijo. Porque ese fue uno de los propósitos principales del Señor, para que todos llegamos a ser hijos de Dios. Continuamos. Proceso para llegar a ser hijo de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de la forma en cómo se llega a ser hijo de Dios, y claro está que una de las cosas que podemos resaltar acá en el proceso de ser creación a llegar a ser hijo de Dios viene exclusivamente por un nuevo nacimiento. Una persona viene al mundo, o un hijo viene al mundo, y se efectúa un nacimiento. A veces nosotros en el primer nacimiento del miembro de la familia, en este caso el primer hijo, nosotros ansiosos esperamos con ansias pues que se efectúe el nacimiento, para poder reconocerlo, para poder palparlo, para poder tocarlo. Y en ese momento uno se llena de regocijo, se llena de gozo y de ver pues que ahora uno adquiere y tiene algo que es parte de sus entrañas, algo que está ahora visible para sus ojos. Y es de verdad un misterio tan grande, porque no se sabe cómo se forma en el vientre de la mujer los huesos del niño. Y esto es
un primer paso, ¿no? Porque el reconocimiento viene cuando haya el nacimiento. Entonces dice Cristo, hablando con Nicodemo en una oportunidad, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario el nacimiento. Es necesario ver ese reino espiritual donde nos encontramos, porque antes de efectuar el nacimiento, recuerden ustedes que lo que está en gestación allí, ese embrión o ese niño ya formado, vive en un estado distinto, vive en esa envoltura que la medicina lo llama como el líquido amniótico, está allí envuelto, viviendo 9 meses en ese estado líquido, y luego viene el nacimiento. Y cuando nace, experimenta otro tipo de vista, otro tipo de ambiente. Y eso es lo que Jesús quiere resaltar, que el que no naciera de nuevo no puede ver el de Dios. Es el proceso, pero el proceso se lleva a cabo por medio de la obediencia a la verdad. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y este es el proceso. Nosotros somos renacidos por la obediencia a la verdad, por medio de la palabra, en este caso por medio del evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. El evangelio es el poder de transformación para el hombre. El poder de Dios es el donde se efectúa el nuevo nacimiento, o como dice Pedro, es donde todos somos renacidos. Y esto es algo de verdad maravilloso. Pero, como dice aquí Pedro, una vez que nosotros hemos renacido, entonces allí empieza el adquirir un nuevo comportamiento, el nuevo integrante de la familia, porque dice que nosotros hemos renacido para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Empezamos a efectuar el nacimiento, pero empezamos a adquirir responsabilidades automáticamente. Otro punto que quiero considerar, Gálatas 4:4 y versículo 5, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que viésemos la adopción de hijos. Y este es lo que hablamos al principio, el trabajo que vino a hacer Jesús, y demostrar por medio de su experiencia a este mundo que la gente reconociera que ya no estaban bajo la ley, sino que ahora estaban bajo la gracia. Pero una vez que reconociese la gracia, entonces ellos tendrían que entender que ya ellos eran recibidos como hijos de Dios. Entonces ese es el proceso. Para el tiempo judío era para mostrarle que ellos ya automáticamente, cuando reconocían a Jesús, cuando les aceptaban todas sus enseñanzas y la forma de ellos de convertirse de su mal proceder, entonces ellos empezaban a entender que debían de reconocerse como hijos de Dios. Pero si continuaban en la ley, entonces ellos todavía estaban bajo, dice aquí, bajo maldición, según la carta de Pablo a la hermana en Galacia. Entonces vamos a tratar de enfocar algunas ideas más. Quisiera preguntar a los hermanos, el hermano Oscar, si se está viendo la diapositiva. Disculpen. Se está viendo con el mismo problema, hermano. No se quedó pegada en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Pero yo creo que es un tema de internet, ¿no? Es que no. Ok, está bien. Pero sí se está oyendo la cita, por lo menos. Se está escuchando todo perfecto, ni un problema. Ok. Voy a leer Romanos 8, versículos 12 al 14. Romanos 8, versículo del 12 al 14.
La lectura dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Anteriormente habíamos hablado del proceso de nacimiento, donde la persona nace y empieza a adquirir responsabilidades automáticamente. Y aquí el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, está diciendo ahora que debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Yo no sé, yo voy a poner el ejemplo, yo particularmente tengo que rectificar y arrepentirme de mi forma de vida que algunas veces se interponen en mi camino, de mi mal proceder. Y tengo que hacerlo de manera sincera, porque si yo no lo hago, entonces estoy dando entrada continua a ese mal proceder. Es más, el Espíritu me está orientando la forma en que debo de conducirme. Y Él me está mostrando que yo, en el momento que yo decido conducirme según la forma que Él me presenta a mí en su palabra, yo me mantengo en mi condición de hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no me mantengo en la guía de Él, en las instrucciones que me da Él por medio de la enseñanza de su palabra? ¿Será que yo sigo siendo hijo de Dios? Porque si yo vivo en mi carnalidad, de repente soy iracundo o soy una persona repulsiva, de repente soy también una persona que no ha doblegado en su mal carácter, o puede ser que sea una persona celosa, puede ser que tenga alguna carnalidad que todavía esté en mi vida. Este proceder debe de cambiarse, porque yo no vivo para la carne. Quien me ayuda a hacer morir las obras de la carne es el Espíritu. Yo no puedo perder la oportunidad ahora de entristecer o apagar el Espíritu, porque por el simple hecho de yo no entender que debo de doblegar o hacer morir mi mal proceder. He visto hermanos que tienen años de ser cristianos y tienen problemas de conducta. Puede ser que tengan un mal proceder con su esposa, que todo el tiempo estén humillándola, que todo el tiempo la están ofendiendo, que todo el tiempo están juzgándola. Esas son cosas que se deben eliminar, hermano. Son cosas que si yo no las elimino de mi vida, entonces el versículo 14 de Romanos 8 me condena. Porque entonces yo no estoy siendo guiado por el Espíritu y pierdo el privilegio de ser hijo de Dios. Puedo pasar años asistiendo a los servicios. Y si yo no me arrepiento de mi mal proceder, entonces hay allí otro problema. El problema está en que si yo por la desobediencia me convierto en hijo desobediente y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estoy tratando de mostrar que en muchos casos, si yo no doblego, me convierto en hijo de desobediencia. Y yo creyéndome en mí mismo que soy hijo de Dios. Por eso es que el decirse ser hijo de Dios es algo donde usted tiene que identificarse con su papá, ¿verdad? Por ejemplo, en algo tiene que parecerse a su papá. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es santo y nos ordena ser santo porque yo soy santo. Pero si mi vida no es así, entonces no estoy siendo hijo obediente, sino desobediente. Por lo tanto, hermanos, yo debo de esforzarme en mantener mi conducta tal como le agrada a mi Padre.
Porque yo no puedo vivir en rebeldía, yo no puedo vivir a tener una actitud grosera ante Él. En este caso, dejando que la carne me guíe en esta vida. A veces tenemos los prejuicios, los malos pensamientos, tenemos conductas que no son apropiadas en ciertos momentos, y esas cosas también debo de estar pendiente, porque yo debo de cuidar mi salvación. Yo debo de mantenerme dentro de la familia de Dios. Yo debo de mantenerme en armonía con Él. Y una de las cosas que puedo decir que cuando somos guiados por el Espíritu, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer deben estar en armonía con la palabra de Dios, porque el Espíritu no nos va a mandar a hacer algo que vaya en contra de la palabra. Entonces no hay pretexto para decir luego, no, hermano, yo lo hice porque no me pude controlar y yo tuve que, de repente tuve una conversación con cierta persona y le di unos empujones. Imagínese usted la magnitud de la expresión del hermano que llegara a decir eso. Entonces el Espíritu nos lleva a hacer cosas contrarias a la palabra. No podemos, hermano, dejarnos llevar por la carne. Porque nosotros no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Nos mantiene vivos ante Dios. Pero también nos mantiene siendo hijos de Él. Están viendo que es necesario mantenerse dentro de la familia de Dios, de que nos mantengamos en esa condición. No podemos tener alguna idea muy extraña. Por ejemplo, dentro de la familia de Dios, como hijos de Dios, no podemos pensar diferente. Ni tampoco puedo mantener una posición radical en cuanto a algún punto, porque yo creo que es así. Las escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo y que inspiró a hombres y revelaron y escribieron las verdades de Dios, debo de armonizar lo que yo digo con lo que Dios dice. Porque ese es el deseo que tiene Dios para con todos, que todos seamos uno con Él. Y yo no veo a veces que exista el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay muchas cosas que de repente son contradictorias. Por ejemplo, muchos tienen creencias en cuanto a alguna teoría, en cuanto a la evolución y en cuanto a la creación del mundo, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la predicación del evangelio, que si el evangelio es necesario, que la persona tiene que casarse, que si no se casa no se puede bautizar y ciertas cosas, pues que yo veo que son cosas de asunto de opinión personal, pero dejamos a un lado la revelación de Dios. Y yo pregunto nuevamente, si yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios y Él es el que me ayuda a mí a mantenerme en esa condición de hijo de Él, y si yo estoy pensando en otra forma distinta, entonces no estoy siendo guiado por Él. No es que Él me va a agarrar, el Espíritu Santo no es que me va a llevar a mí y no, sino Él es como que Él está para guiarnos. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Él. Porque ese es el propósito de Él, porque Cristo oró al Padre por otro consolador para que estuviese con nosotros, ¿no? Para siempre. Claro, está el trabajo que Él va a hacer hasta que el Señor regrese. El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo hasta ese día. Y luego vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces no hay ciertas cosas que debemos de reconocer, hay ciertas cosas que debemos hacer morir en nosotros. Y en este caso, como dice el apóstol Pablo a los romanos, es no vivir conforme a la carne. Vamos a ver otra cita. Filipenses 2, versículo del 12 al 15. Dice así, versículo 12. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y con devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Estoy leyendo la versión, traducción del lenguaje actual. Versículo 13. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Versículo 14.
hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Versículo 15, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo que ellos deberían obedecer siempre. Y hay personas que son, hay hermanos que mantienen una condición cuando están con los hermanos y cuando no están con los hermanos tienen otra actitud, otro comportamiento. Y en el versículo 12 el apóstol Pablo dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían y ahora que estoy lejos, es decir, que estaba ausente, deben hacerlo más que nunca. Y es Dios que nos motiva a hacer el bien, hermano. Dios nos ayuda en esto. Pero aparte de eso, Él quiere que nosotros lo practiquemos. Lo que nosotros vayamos entendiendo, es decir, si la Biblia me dice que debemos demostrar el amor los unos por los otros, yo debo de practicarlo. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. Y también debo de dejar de estar hablando mal de alguien. Y aparte de eso, yo debo dejar de discutir por todo. Yo no puedo estar renegando por cualquier cosa, sino que más bien debo de que mi buen comportamiento y mi forma de vivir en este mundo debe de alumbrar o resplandecer a otras personas. Pero si yo no lo hago, entonces yo estoy pecando, hermano. Entonces, como dice acá, versículo 15, en esta versión de traducción del lenguaje actual, dice, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada, en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad. Debemos de entonces, hermanos, de separarnos del mundo. Es decir, no compartir ni hacer prácticas de lo que ellos hacen, ni sentirnos agradados con ellos, ni aprobar lo que ellos hacen, porque estaríamos también pecando. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, debemos de empezar a resplandecer como luminares en este mundo, porque a Dios así lo quiere, como dicen otras versiones, porque Dios produce tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Entonces ya nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos algo que hacer. Si somos hijos de Dios, entonces debemos ya de hacer lo que a Él le agrada o lo que Él quiere. Por esto nos dejó esta oportunidad de ir quitando de nosotros todos los prejuicios y empezamos nosotros a obedecer a Dios como debe ser. Consideremos otra cita. Cuando la Biblia dice que nosotros recibimos la adopción como hijos, la adopción tiene que ver como poner a un niño en la posición y en los derechos de un hijo propio o ponerlo como un hijo natural, por decirlo así. Saben que Dios tiene exclusivamente su hijo natural, que podemos decir que es Jesucristo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando habló de Jesús. Pero nosotros recibimos la adopción como hijos. Y cuando somos adoptados, recibimos todos los derechos, todos los beneficios y todas las características de un hijo natural. Y empezamos a gozar de las mismas pertenencias y a gozar de las heredades del Padre, sin ser un hijo natural, porque somos adoptados. Pero esta adopción está en proceso todavía. Esta adopción dejará de ser adopción cuando Jesucristo regrese. Entonces imagínense, si el Señor todavía no ha venido, entonces ese proceso de adopción está en vigencia. Por eso le estoy diciendo que es necesario mantenernos en esa actitud de ser hijo de Dios, de mantenernos santos como Él es santo y de mantenernos siempre en la condición que Él quiere. Ya yo no soy yo el que dirige mi vida. Ya no soy yo el que toma decisiones ahora. No sé si usted en algún momento le ha pasado que tiene que tomar una decisión de momento y la toma de manera espontánea como persona o la toma
como un hijo de Dios. En ese momento usted tiene que darse cuenta que sus pensamientos no están en armonía con las cosas de Dios. ¿Cómo lo comparo? En una oportunidad estaba Jesús con Pedro y le dice Jesús a Pedro que era necesario ir a Jerusalén y que tenía que padecer mucho de los ancianos y de los escribas, que tenía que ser crucificado y que tenía que resucitar al tercer día. Y dice Pedro, Señor, ni una cosa de esta te acontezca. Pedro pensó como humano y expresó lo que sentía. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un hijo de Dios debe pensar correctamente, debe decidir correctamente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Según lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Yo lo comparo así como cuando Pablo fue a predicar a Berea y estaba en Hechos 17 y estaban allí estos bereanos y cuando oyeron hablar a Pablo, lo escucharon muy atentamente. Y cuando llegaron a sus casas, llegaron a comprobar si las cosas que había dicho Pablo eran verdad. Porque eran hombres que querían hacer la voluntad de Dios. Eran respetuosos a la escritura. Y uno también debería tener ese respeto hacia las escrituras. Porque Cristo dice, por ejemplo, en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Un hijo de Dios debe de tener respeto hacia la palabra de su padre. ¿Qué pasa? No sé si todos hemos tenido la experiencia cuando nuestros hijos nos decían, basta, papá, mira, voy a tal parte. No puedes ir hoy. Y habían, los hijos reaccionaban de manera muy rebelde en el momento que decían que. Y uno trataba de hacerles entender que no era porque uno no quería, sino porque no era bueno que fuera a cierto lugar. Y así lo comparo yo como adulto. Dios nos dice, no hagas algo y nosotros las hacemos igual. Entonces me convierto, en vez de ser hijo obediente, me convierto en hijo desobediente. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, según Colosenses 3:9. Yo debo de tratar de cambiar, hermano. Yo como hijo de Dios, debo de esforzarme en mantenerme en mi condición. Yo debo de tratar de mantener mi aceptación ante Dios como hijo de Él. No es que yo lo diga, sino que el Padre me reconozca como tal. No sé también si usted ha escuchado que algunas veces hay padres que dicen, ya estoy cansado de ese muchacho, que tanto que yo le enseño y tantas cosas que le digo y ese muchacho no quiere entender. Y así pasa con nosotros también. A veces no queremos entender la palabra de Dios. No queremos entender el propósito por el cual hemos sido llamados. No queremos asumir nuestras responsabilidades, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Que no queremos, como dice Gálatas, que no queremos hacer morir los deseos de la carne en nosotros. Yo creo que es momento de que tomemos una reflexión y pensemos un poco. Y deberíamos como dice 1 Tesalonicenses 5:21, que debemos examinarlo todo. Y debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Debemos de cambiar. Debemos de buscar la forma de cambiar nuestra vida para la gloria y honra de Dios. Porque no soy yo el que determina eso, es nuestro Padre Celestial. Cuando yo nazco al principio, cuando todos obedecimos al Evangelio y nacimos, Dios nos recibió a todos por igual. Pero ¿qué pasa? Que con el transcurrir del tiempo empezamos a crecer y empezamos a tomar decisiones y empezamos a hacer cosas que le desagradan. Pero en ese trayecto de tiempo, Dios nos permite que recapacitemos. Así como pasó con el hijo pródigo en Lucas 15:11, que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le dio su parte. ¿Y qué hizo el niño, el hijo menor? Fue y vivió perdidamente en una provincia lejana y se gastó todo lo que Dios, su padre le había dado. Y hay un versículo que dice, y volviendo en sí, es decir, que recapacitó,
se acordó de su padre. Y eso pasa con muchos hermanos y hermanas, que muchas veces están apartados, se dejan llevar, y cuando el tiempo viene y se acuerdan, voy a la iglesia hoy, voy a pedirle perdón a los hermanos, porque he estado apartado durante mucho tiempo. Y vienen con su pretexto. Algunos son sinceros y dicen, no, sí, hermano, yo estaba apartado, yo viví en pecado. Pero son sinceros, otros siempre justifican su ausencia, pero no es una ausencia, justifica su pecado. Porque, por ejemplo, si el primer día de la semana es el mandamiento que dejó Dios para reunirnos, y si yo no me reúno el primer día de la semana, ¿estaré en pecado? Sí, estoy en pecado. Pero justifico y dice, no, hermano, usted sabe que no pude ir porque el pretexto justifica mi pecado. Entonces uno debe reconocer que pecó, punto. Pequé ante Dios, no ante nosotros, los hombres, sino ante Dios. Y seguir adelante, arrepentirse y seguir adelante. Nosotros tenemos esa oportunidad ahora, que tenemos los sentidos todavía ejercitados, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder reconocer los errores que cometemos, en este caso, los pecados que cometemos ante Dios. Nosotros tenemos algo que hacer, hermano, como hijos. En una casa todos tenemos que hacer. Y ese es un trabajo que es para todos, hijas e hijos. Ninguno es más que nadie, todos somos hijos por igual y todos somos hermanos. Por esta razón, la palabra adopción, entonces imagínense en la familia de Dios repleta de hijos a nivel mundial. Y nosotros, pues, por este medio nos estamos conociendo y hemos conocido hermanos que nunca habíamos conocido, pero que Dios lo permitió y nos sentimos gozosos. Pero no es solamente eso, también tiene que ver mi obediencia a Dios en lo personal, porque yo soy un hijo de Dios. Yo debo de enmendar o resarcir los pecados que estoy cometiendo, arrepentirme de eso, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Dios nos ayuda porque, él, como dice Pablo en la mano en Filipo, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Continuemos. En Romanos 8:15 vamos a leer otra porción de la lectura de la Escritura y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya nosotros tenemos un privilegio más. Nosotros podemos decirle a Dios, Padre, Padre mío. Pero ¿quién es el que me garantiza de que soy hijo de Dios? Porque hay una parte de la Escritura, como dice Mateo 18:16, que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando el Espíritu Santo está en armonía con mi espíritu, en hacer lo que dice el Padre, dice acá que debe estar en armonía. ¿De qué me sirve a mí decir, si la palabra de Dios me dice, airaos pero no pequéis, un ejemplo, y yo soy una persona que es repulsiva y me airo y digo cualquier vulgaridad y luego pido perdón y después vuelvo a reincidir en lo mismo? ¿Qué está pasando con la instrucción del Espíritu con mi vida? Porque si yo digo que 2 son los que dan testimonio, o que 2, como dice Mateo 18:16, hablando del hermano que tuviese pleito con otro hermano y no se quiere arrepentir, dice, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si yo lo acoplo con lo que dice la Escritura, que hay algo que me dice o nos dice a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, es el Espíritu. Y debe estar en armonía con lo que el Espíritu que Dios me otorgó o nos otorgó a cada uno de nosotros, actúa o se comporta de la misma forma que el Espíritu lo dice. El Hijo de Dios debe de tener esa dirección. Y esa es la forma en que debemos de conducirnos.
Si yo no tengo aquí ningún tipo de aprobación, nosotros no tenemos la aprobación personal ante Dios, que yo diga, yo soy hijo de Dios. No, tenemos a alguien aquí que nos dice si somos o no hijos de Dios. Si yo no estoy haciendo todos los requisitos que me da el Espíritu, ¿qué hacer? Porque recuerden que hay mandamientos para la iglesia y hay mandamientos para los miembros de la iglesia. Hay conductas que deben ser quitadas porque la Biblia dice que son obras de la carne y esas deben ser cambiadas por las obras del Espíritu. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando se lleva a cabo el cumplimiento de su palabra. Entonces ya no tengo el pretexto ante Dios de decir, no hermano, yo soy hijo de Dios, porque en el día final Dios va a declarar todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno, o sea malo. Y basta y sobra saber que Dios nos está dando la oportunidad de agradarle porque nos dejó al Espíritu de nuestro lado. Entonces, no debo de cambiar la forma en que Dios quiere que vivamos en este mundo. Vivimos un tiempo prolongado, limitado. Es decir, no sabemos hasta cuándo, pero ese tiempo debemos de vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Tratar de adaptarnos a su propósito. Tratar de cambiar nuestra forma de ver la vida. Porque la vida del cristiano no es igual que la vida de la persona que no conoce a Dios. La vida del cristiano está enfocada ahora en hacer lo que el Padre quiere, porque Él es hijo de Dios. Otro punto más. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto soy hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo por el cual clama Abba, Padre. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por esa razón, somos hijos de Dios también. Y nos da esa oportunidad de clamar a Dios todo el tiempo. Porque todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os lo daré, dice Cristo. No es que nosotros tenemos el derecho de pedirle todo lo que Él quiera, no. Tenemos que pedirle para que nos capacite, para que nos llene de su espíritu. Como dice Lucas 11. ¿Quién es aquel padre que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará un escorpión? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará el Espíritu Santo a los que os piden? Y en eso también debo de tratar de esforzarme, tratar de agradar a Dios con mi conducta y en la forma de que yo me comunique con Él. Bueno. ¿Cómo usted ve a un hijo? O sea, usted no puede ver a un hijo, mira, papá, haga esto. Papá, mira, yo creo que tú hagas esto. Papá, mira, el papá está limitado y no va a satisfacer todas las peticiones de su hijo. Y nosotros estamos tan mal acostumbrados a hacer que nuestro padre haga lo que nosotros le decimos. Por ejemplo, no, estoy colocando un ejemplo. Cuando usted habla con su papá, usted trata de armonizar el entendimiento con él, ¿no? Yo estoy hablando en lo personal. Por ejemplo, cuando yo iba a pedir permiso, yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿será que usted me puede dar permiso? No es que yo iba a llegar y salía a la calle y cuando estaba en la calle le decía, papá, mira, no voy a llegar a la casa, yo estoy en tal parte, sin haber pedido permiso. ¿Ven la diferencia? Había que tener un respeto. Había que tener reverencia a su papá. Y el día que uno no reverenciaba o faltaba respeto a su papá, había un castigo por eso. Por eso Hebreos 12 habla de que tuvimos nuestros padres terrenales y nos disciplinaban a su manera. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar a nosotros para nuestro provecho espiritual? Entonces debemos de mantener la diferencia. Si yo soy hijo de Dios o si usted es una hija de Dios, debe tener respeto a su padre. ¿Y qué involucra esto? Involucra que yo debo de cumplir con mis mandamientos. Ahora que soy adulto, no me quita el derecho de ser hijo de Dios. ¿Sí? Y ahora, como hijo de Dios, yo tengo que cumplir mandamientos, por ejemplo, que yo tengo que ahora amar a mi esposa, criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor,
dentro del hogar. Porque cuando se empieza a practicar la palabra de Dios en el hogar, entonces la transparencia o lo que uno debe resplandecer hacia las personas se empieza a notar. A veces uno no predica a las personas con esa insistencia de, mira, tú sabes que el evangelio, a veces uno predica con el ejemplo que uno da a las personas. Y muchas veces las personas captan más el ejemplo y no la insistencia que a veces uno hace con alguien. Estoy tratando de enfocar algunas comparaciones para que notemos los ejemplos que pasan en nuestra vida, que a veces no lo notamos, pero que son importantes resaltarlas. Entonces, hasta ahora, ¿podemos decir confiadamente que no todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios, a menos que yo desista. Porque si yo no hago morir las obras de la carne en mi vida, moriréis. Pero si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviréis. Porque los que se ocupan en la carne, dice, morirán. Pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Ese es el principio, hermano. Todo hijo de Dios tiene que tener este principio. Si no lo tiene, entonces no está siendo guiado por el Espíritu. Porque no está viviendo una vida independiente a su manera y vive y hace las cosas a su manera, pero ¿y Dios, su Padre, cómo lo ve? Entonces, ¿qué pasó con la obediencia? ¿Qué pasó con el respeto? ¿Qué pasó con el vivir a su agrado? No sé si usted se ha pasado, no sé si se ha dado cuenta que a veces hemos notado a personas que tienen sus hijos y tienen, dicen uno, no, tiene preferencia. No, no es que no tiene preferencia, sino que se siente más agradado con el que le obedece, con el que le desobedece. Pero son hijos de él. Pero ese es el ejemplo terrenal, pero el ejemplo espiritual es que si yo continúo apagando el espíritu o entristeciendo el espíritu por mi actitud, por mi desobediencia, ¿creen ustedes que yo pueda lograr la salvación? Son preguntas que yo debo de mantener en mi corazón y decidir constantemente qué voy a hacer ahora. Yo debo de vivir a plenitud. Debo de hacer lo que le agrada a Dios. Para eso estamos en este mundo, para vivir conforme a la voluntad del Padre, para agradarle a Él con nuestra forma de vivir. Ya debemos de cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque ya no soy yo el que vive, ¿entiende? Ya yo fui comprado por precio y debo glorificar a Dios tanto en mi cuerpo como en mi espíritu. Hermanos, el ser hijo de Dios entonces implica ahora un asunto de responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad. Yo espero que usted a partir de ahora asuma su responsabilidad y comparta su responsabilidad con otros hermanos y con otras personas, porque esto es lo que es necesario hacer para así lograr algún día ver a Dios cara a cara, porque ese es el propósito, hermano. Nadie va a cambiar, nadie nos va a ayudar a menos que yo le agrade a Él. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por su atención, hermano. Pero no olvide nunca que es necesario ser un verdadero hijo de Dios. No espere al final cambiar, que no lo sorprenda la muerte. Porque si usted vivió conforme a la carne, hermano, la palabra de Dios, si no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano José, por el estudio, por el mensaje, por el consejo. La verdad es que ser hijo de Dios no es algo que uno se nombre, ¿no? Sino que es el Señor el que pone las reglas y uno se tiene que sujetar a ellas. Así que muchas gracias, mi hermano. Vamos a ir en una oración de cierre, de término. Voy a pedir a mi hermano Exediel Escobar, si es posible que nos pueda guiar en esta oración. Y le voy a pedir que en esta ocasión podamos pedir por algunos hermanos. Por ejemplo, está nuestro hermano Sergio Pino con su hijo en el hospital, en la clínica, Sergio Pablo. Está un poquito complicado, no sabemos qué es lo que tiene. Igual hay una petición de la hermana Saray Silva acerca de su hijo también, Luciano. También está enfermito. Y también tenemos a Diose Jaime, que también, a pesar de que está conectado hoy día en Facebook, también tiene serios problemas de presión alta. Así que
las enfermedades de repente nos llegan, ¿verdad? Y la confianza solamente la tenemos en el Señor. Así que, hermano Exediel, si fuera usted tan amable, nos pueda guiar en esta oración de cierre, acordándonos, ojalá, de estos hermanos, estas personas que están, hablemos, complicados con su salud, y otros muchos más que quizás también estén en esa misma condición. Oremos, hermano, por favor, si fuera tan amable. Oremos. Bendito y santo adorado Creador, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos sigues permitiendo, de que tengamos en nosotros esta bendición de tener esta necesidad siempre de buscar de tu presencia para seguir siendo orientados por esta divina revelación del Espíritu Santo. Esta palabra que tanto necesitamos, Señor, para estar fortalecidos, animados y para seguir adelante y para no ir a menguar, para no cometer errores y para buscar siempre tu ayuda, para que no vayamos a decaer y más bien estemos firmes y podamos estar recibiendo de ti, Señor, ese querer como el hacer por tu divina y santa voluntad, para que esto nos lleve a estar atentos, despiertos y con una buena actitud y dispuestos siempre pues a hacer lo bueno. Gracias por este momento que nos permitiste, donde nos pudimos reunir este grupito para escuchar, Dios adorado, esta reflexión, para que nos lleve a nosotros siempre a hacer lo bueno y lo que es agradable delante de tu presencia. Hay algunas peticiones, Dios adorado, las cuales presentamos ante ti, para que tú seas obrando, Señor, en aquellos que tanto lo necesitan. En este momento hay una petición por hijo, el hermano Sergio, por Saraí, también por el otro hermano, Señor, para que tú lo ayudes en la salud y para que tengan, Señor, tu bendición y tú les fortalezcas, puedan seguir adelante, Dios adorado, y tengan la confianza en ti, porque en ti tenemos, Señor amado bendito, la ayuda. Si es conforme a tu voluntad, tú estarás siempre dispuesto para ayudarlos en cualquier situación. Todos nosotros y a aquellos que lo necesitan, como los que están quejados de salud por diversas enfermedades en sus cuerpos, Padre, para que tú les ayudes en estos momentos que tanto lo necesitan. Hermanos con enfermedades terminales, pedimos por ellos. Hermanos que están también, pues, espiritualmente apáticos, decaídos, que están desanimados, también pedimos por ellos para que tú les permitas tener ese despertar y no olviden de donde el Señor han sido rescatados y que han gustado de tu poder. Todos los que se han apartado, pedimos también para que tú permitas que ellos puedan ver de que están desnudos, que están en el cielo, que están en las densas tinieblas. Pedimos que tú les permitas que puedan ver la puerta se les está cerrando. Seguimos pidiendo, Dios adorado, por todos aquellos que están en dificultades. Pedimos por las iglesias que están en crisis. Seguimos pidiendo, Dios, hay muchas peticiones las cuales seguiremos presentando ante ti. Especialmente en este momento, Dios adorado, hay algunos hermanos que lo necesitan especialmente para que tú, Señor, les ayudes, sea su bendición en ellos, poderoso Creador. Presentamos estas peticiones ante ti y pedimos, Señor, que tú nos concedas tener en nosotros siempre esta necesidad de presentar estas necesidades físicas, económicas, emocionales, sentimentales, seguir presentando esta situación que está pasando en el planeta, seguir presentando, Dios adorado, la petición por todos los predicadores, pastores, evangelistas, por todos aquellos que sirven, por la juventud. Padre Celestial, pedimos que tú seas con nosotros, bendito Creador, y que lo que tengamos en nosotros sea legítimo ante ti y nuestras oraciones sean en olor fragante delante de tu divina y santa presencia. Gracias, Señor, por todos estos beneficios. Nos encomendamos a ti y pedimos la bendición en esta noche. Pedimos que seas con nosotros y todo esto, Dios adorado, pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos. Que podamos estar así de esta manera si partimos de estos cuerpos o si tú vienes, Señor. Dios adorado, todo esto lo presentamos agradecidos contigo y esto, Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Exediel, muy amable por su oración. Muchas gracias, hermano José Díaz, nuevamente por su tiempo, por su preparación, por su estudio. Le pedimos a Dios que también a usted le bendiga y esperamos nuevamente volver a tenerlo entre nosotros.
Hermano Néstor, ¿algún recado de Facebook? ¿Alguna información? Oh, hermano, gracias. Chao, mi hermano, gracias, que esté bien, cuídese. Tienes que abrir tu micrófono. Ahora Eso, sí. ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas. Y tenemos en Facebook, llegamos a tener 17 personas sintonizando en este momento. Tenemos, déjeme decirle, tenemos 12. Varios ya han abandonado. Pero estuvo Norma Mendoza, Elfe García, Diose Jaimes, que estaba enfermo y pedía oración porque tiene problemas fuertes de la presión, María Mojica Agüero, John Nilsson Rivera, Janet Araya, Rudy Marenco, Ramón Herrera, Alicia Zamora, Betsabe Sánchez. Estuvieron ahí atentos durante todo el mensaje, ¿ya? Y otros que se agregaron también. Y esto sale simplemente porque ponen algún mensaje de saludo, bendiciones, buen tema, en fin, y todo eso. Así que gracias a ellos por acompañarnos por este medio que es Facebook, y gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí en la plataforma y también al hermano José Díaz por el excelente tema y que le tengo alguna pregunta. Hermano Oscar. Láncela nomás al tiro. Hermano Oscar, ahí está. Sí. Adelante, hermano Néstor. Hermano José Díaz, primero quiero aclarar que no es para hacer conflicto, pero es lo siguiente. Dime, Cuando dice el texto que está viniendo a mi mente de Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estas personas estaban haciendo lo malo, estaban rechazando a Jesús. Si uno lee desde el versículo 32 para abajo, dice el 31, hablando Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice a los judíos que habían creído en él, ¿ya? Y luego les dice en el 44, vos sois hijos de vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, ¿cuál es la idea? Pierde uno la categoría de hijo cuando cae en el pecado y en la rebeldía, en la contumacia espiritual, y no vuelve atrás a obedecer a Dios. Estoy poniéndome en el punto de personas que preguntan eso, ¿ya? Que preguntan eso. Yo soy cristiano, usted es cristiano, pero yo pequé, pero pequé en una forma alevosa, premeditada, ¿ya? Entonces, sigo en el pecado por mucho tiempo. ¿Pierdo la categoría de hijo? Sigue siendo hijo, hermano. Sigue siendo hijo, pero si muere así, en desobediencia, la Biblia dice que si no es guiado por el Espíritu, no es hijo de Dios. Si vive en la carne y vivía haciendo lo que le satisfacía, en el caso, por ejemplo, de los judíos, eran hijos del adversario porque querían matarlo. Y tú sabes que el adversario ha sido un homicida desde el principio. Pero un cristiano que vive en pecado y no quiere arrepentirse de eso, él sigue siendo hijo de Dios, pero si muere así, ¿qué va a pasar con él? La pregunta. Si la Biblia me dice a mí, si los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pregunto. Entonces, ¿el Espíritu nos guía a hacer lo malo todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra? ¿El Espíritu nos guía a hacer algo contradictorio a lo que está revelado en las Escrituras? No. Soy yo el que lleva la contraria. ¿Ves? El caso del hijo pródigo, está el mismo caso del hijo pródigo. El hijo pródigo vivió apartado de su padre, pero siguió siendo hijo de él, pero se arrepintió, por supuesto. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano. Ese es porque hay hermanos que preguntan, y a veces se ha caído en la idea de que uno pierde la categoría de hijo.
cuando está pecando y sigue y muere en el pecado. O sea, entonces ahora la otra pregunta. ¿Los hijos de Dios también pueden ir al infierno? Si viven en pecado, si no se arrepienten de sus pecados, hermano, ahí van, seguro. Muy bien, excelente, Sí. porque son dudas que aparecen en la gente, ¿ya? Ahora, la última, disculpe que me tome este espacio, pero, por ejemplo, tenemos familias que no son cristianos, pero se consideran cristianos, se consideran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el capítulo 13 y el 12 y el verso 9 del libro de Hebreos, dice, ¿cómo no obedeceréis mucho mejor al Padre de los Espíritus? Dios es el Padre de los Espíritus y todos, cristianos y no cristianos, somos un espíritu creado por Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Cómo entonces vemos este asunto ahora? Las personas que a veces son nuestros familiares, no, por la lección que recibimos hoy, no son hijos de Dios. Pero por lo que dice la Escritura, son hijos de Dios. Está viniendo a mi mente el capítulo 12, verso 1 del libro de Zacarías, que dice que Dios pone el espíritu, ¿ya? En el hombre. O sea, porque Él es el creador de los espíritus. Entonces, ¿cómo podemos arreglar ese asunto ahí? Entre hijos, o cae simplemente en la categoría de criaturas de Dios. Bueno, pero es que sí, hermano, el asunto, sabemos perfectamente que Dios es el Padre de todos los espíritus, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo leo Hebreos 12, y yo estoy leyendo allí, es la condición de Dios cuando nos dice que no hagas algo y lo hacemos. Se ve el caso de la disciplina, porque ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, sino de tristeza. O sea, el asunto de las personas que dicen ser cristianos, pero no han obedecido el evangelio, son personas que van a ser igual juzgadas por Dios, porque no, como dicen, como dice Tesalonicenses, que rechazaron a Jesús y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a recibir su condena igual. Lo que pasa es que decir algo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de ellos, sabemos perfectamente, si no obedece el evangelio no va a ser salvo, según las escrituras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Sí? Automáticamente. Okay, muchas gracias. Estaba poniéndome en Gracias lugar a ti, de hermano. preguntas que mucha gente hace. Sí, Y a veces los mismos es cristianos. normal. Sí, es normal, ayudar. hermano. Sí, y lamentablemente muchas personas viven engañadas, ¿no? Porque se autoconvencen de que tienen el derecho a ir al cielo sin obedecer, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Es decir, como quien dice, yo me arrojo el derecho a vivir con Dios sin conocerlo, ¿no? Y es muy habitual esas dudas y esas preguntas. No sé si habrá alguien, hermano o hermana, que tenga alguna duda, alguna pregunta que le pueda hacer al hermano, aprovechando estos 2 minutos que nos están quedando. ¿Algo que señalar? Si no es así, pues bien, muchas gracias, mi hermano José, nuevamente por su estudio. Que Dios le cuide harto a usted, a su familia. Y si Dios así lo determina, estaremos nuevamente el día de mañana reunidos en esta plataforma a esta misma hora, escuchando a otro hermano. El día de mañana está nuestro hermano José Tobías con nosotros, así que también con un interesante estudio como lo ha sido el día de hoy. Por mi parte, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Oraciones, por favor, por los hermanos y hermanas que están enfermos, ¿verdad? En todos los países hay hermanos que están sufriendo necesidades. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, buenas noches o buenas tardes donde estén, y nos veremos mañana si así Dios lo permite. Gracias. Buenas noches. Amén, hermano. Dios los bendiga. Los invito a mi patio. Dios le bendiga, hermana María. Dios te bendiga, hermano Néstor. Hermano Rigoberto, saludos.
Dios les bendiga a todos. Nos vamos. Chao, chao.